Buenas a todos. Vamos a hablar en esta ocasión del tema de un poco de las fuentes de alimentación. Deciros que bueno, es un componente que realmente a la hora de comprar un equipo no le damos mucha importancia, pero bueno, tiene tanta importancia como la placa, el disco duro, lo que queráis. Bien, ¿qué es en sí la fuente de alimentación? Bueno, pues es la que se encarga de alimentarnos o dar corriente pues a todo lo que hay dentro de una CPU. Discos duros, lector, gráfica, la placa en sí, todo, absolutamente todo sale alimentado de este dispositivo. Bien, ¿cuánto consumen los componentes que tengamos dentro del ordenador? Cuanto más haya, más consume. Es decir, no es lo mismo tener un disco duro que tener dos. No es lo mismo tener una grabadora o un lector que tener dos. Hay gente que incluso tiene 3 discos duros. No es lo mismo una gráfica normal, que se alimenta de la bahía, que tener una gráfica ya potente, incluso con alimentación externa. ¿Qué ocurre si la fuente que hemos comprado es justa de voltaje o es de mala calidad? Bueno, pues que cuando abramos el lector, tiremos del disco duro o tiremos de un juego, pues se nos va a reiniciar seguramente. El equipo no le da la potencia, va corto, tendremos cuelgues, reinicios, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver las fuentes. Las fuentes, no es engañar, es como un poco cuando la gente pregunta por la potencia de unos altavoces. ¿Cuántos vatios tiene? ¿Tiene 50, 100? Es decir, ni caso. Una fuente normal, media decente, es de 500, 550 vatios, pero no es lo mismo la que vale 20 euros que la que vale 30, la que vale 40 y 50. Se nota mucho también, sobre todo por el peso. Yo es un truco que tengo. Cogéis una fuente de calidad mala y no pesa absolutamente nada. Y cogéis una fuente de calidad buena y notaréis bastante peso. Notaréis las extensiones que tiene a la hora de alimentar. Se ve que ya de serie, pues aquí tenemos por ejemplo un conector de corriente Molex de los antiguos, otro, 3 SATAs, es decir, está ya hecha o preparada para alimentar bastantes componentes. Yo es una marca que conozco, esta fuente. Deciros que yo por ejemplo he vendido más de 100 fuentes de esta marca y jamás me ha fallado ninguna, por eso de ahí que no me muevo de esta marca. Bien, ¿cómo detectar un problema si nuestra fuente o no nos está provocando problemas? Vale, primer ejemplo, el equipo no enciende, absolutamente no llega nada de corriente. Bueno, pues un truco que tenemos, existen varios, un truco que tenemos es, cogemos un clic, ¿correcto? Perdón. Buscamos el pin verde, lo veis aquí, bueno, eso se ve en la cámara, pero frontalmente, solo hay uno, le ponemos lo que es en un extremo el pin verde y en el otro cogemos cualquiera de ellos. Vamos a coger por ejemplo uno negro, el que está pegado. No enciende la fuente de por sí sola si no tenemos un pulsador que es el de la caja, por eso tenemos que hacer este invento. Bien, creo que me ha entrado ahí bien, ¿lo veis? Bien, y ahora vamos a probar a darle corriente y vamos a ver si la fuente no se enciende. Ay, y ahora le doy interruptor. Si os fijáis, esta fuente está dando el ventilador, con lo cual la fuente a priori está bien, es decir, le llega corriente. Bien, que queremos ir aún más allá. Yo hago un truco que es sacar los tornillos. Esto es un ventilador, generalmente son de 12 centímetros lado por lado, mide 12 exacto, y yo lo que hago es abrirlo. Entonces yo os voy a enseñar por ejemplo una fuente, lo que le llamo yo calidad mala, sería esta, bueno, mala, normal, bueno, de lo que... Y si yo por ejemplo le quito los tornillos, ¿qué puedo ver visualmente? Bueno, muchas veces el ventilador está atascado. Esto genera mucho calor, ya que es lo que nos alimenta todo el ordenador, y esto tiene que funcionar perfectamente. Si el ventilador hace ruido, podemos coger otro, cortar, empatar, cambiarlo, podemos sacarlo, limpiarlo, y sobre todo el tema de los condensadores, lo que os tengo hablado muchas veces. Entonces, por ejemplo, esta fuente
no sois capaces de percibirlo, pero esta fuente, por ejemplo, tiene este condensador bien, pero este de aquí, ya os digo que es muy difícil verlo desde la cámara, este condensador está hinchado. De hecho, esta fuente de alimentación la he cambiado, hoy es domingo, la he cambiado el sábado a la mañana, porque el equipo encendía cuando le daba la gana, le dabas a encender, a veces encendía, a veces no, a veces tardaba 5 minutos y aparecía encendido. Bueno, pues este transformador es lo que nos estaba cargando toda la fuente. Es normal que esté gastado, es una fuente de 7-8 años, con lo cual ya dio lo que tenía que dar. Vale. Supongamos otro ejemplo. Tenemos un ordenador, ¿no? Y por ejemplo nos falla lo que es el disco duro, o le hemos cambiado el disco duro porque se ha estropeado y se ha vuelto a estropear, o por ejemplo nos falla un lector y no sabemos si es problema de la fuente, si es problema del lector. Bien, voy a volver a hacer el puente para explicaros. Acordaos, conector verde y negro. Bien, enchufamos corriente. Bien, tenemos la fuente de nuevo. Bien, este conector que veis aquí, ¿vale? Este ancho de 24 pines, lo hay de 20, hay placas que llevan 20, ahora casi todos llevan los 24, y las hay que son 24. Bien, ¿dónde iría este conector? Bueno, pues en una placa, lógicamente la principal corriente que necesita está aquí. Este vamos a llamarle que es el principal, ¿correcto? Generalmente este es de 24. Si tuvierais una fuente, que lo dudo, de 20, simplemente desconectáis como he hecho estos dos y os quedan los 20. Luego, miraréis en casi todas las placas modernas, al lado del microprocesador, un conector de 4 pines, que sería este de aquí, que es lo que conocemos como el power supply, ¿vale? Este generalmente se encarga del microprocesador, de darle potencia. Bien, ¿qué más? Conectores de corriente. Tenemos el habitual de toda la vida, que ahora bueno ya está desapareciendo mucho, que es el que le llamamos el Molex, que son los antiguos, y son estos de aquí. ¿Veis la forma? Bueno, entonces yo si cogiera por ejemplo un disco duro de los antiguos, que es este, yo enchufo y este le daría corriente. Otra cosa ya son los datos. Este es un cable de los antiguos, pero este es corriente. Bien, imaginaos que esto fuera un lector o un disco duro, y yo no sé si, como no me funciona, no sé si esto está mal, o esta salida, porque eso tiene varias salidas, como veis tiene varios cables que salen de aquí, está mal también. ¿A qué voltaje funcionan los lectores y discos duros? Funcionan a 2. Si os fijáis aquí, este funciona a 5 voltios, veis aquí 5 voltios, y luego pone 12. No sé realmente si funciona como mínimo a 5 y máximo 12, que es mucha diferencia, o el motor funciona a 12, perdón, y el circuito electrónico a 5, pero sé que usa los dos voltajes. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque yo si cojo el conector que va aquí y cojo un polímetro, ¿vale? Quedaros con el cable rojo y con el cable amarillo. Yo si cojo, por ejemplo, ¿veis este cable? Este cable es rojo-negro y luego negro-amarillo, ¿correcto? Bien, si yo cojo la salida, la roja, ¿cuánto me da el polímetro? No sé si lo veis, 5, ¿correcto? Bien, si yo cojo el amarillo y cojo el negro, ¿cuánto da? 12. Bien, ¿qué significa? Que esta salida de corriente está perfecta. Si yo tengo algo conectado aquí, un lector, un disco duro, y no funciona, y yo he medido esta salida, el problema está aquí. Sin embargo, si hubiera un condensador que controlara esta salida y estuviera mal, a lo mejor al medirlo en vez de 5 y 12 me daría, no tengo ni idea, 3 y 8, por ejemplo. Entonces yo sé que esta salida está mal. Esto, aunque llegue corriente, tiene un problema. Bien, el conector SATA. Bueno, el conector SATA es el que llevan los dispositivos modernos, como son los discos duros, que no tengo aquí ninguno, y también los lectores, que sería este. ¿Lo veis? Es decir, el sistema es el mismo, solo que, bueno, ahora es así plano. ¿Cómo se mide? Bueno, exactamente lo mismo. Como veis, tiene aquí una zona metálica que a mí me permite perfectamente también meter el polímetro.
Y si yo mido, por ejemplo, el de 12, a ver si me da porque es muy difícil. Ahí, ¿lo tenéis? Bueno, se me ha movido. Ahí, los 12 voltios. Bueno, mediría el otro también y lo mismo. Si tenemos algún dispositivo y no funciona y esto nos da corriente perfecto, no hay problema. Luego, por ejemplo, las nuevas fuentes también traen uno, no es muy habitual, que es así, que es el que llevan ahora las nuevas gráficas. Es decir, la gente que es muy de jugar, muy jugona, necesitan gráficas tan potentes que ni siquiera la bahía donde va insertado, esta es una PCI Express, le llegaría el voltaje. Entonces necesita adicional. Bueno, pues esto no tiene nada más que un conector que va, clac, metido y le da corriente adicional a esta fuente. Y luego, que creo que ya ni... Ah, sí, pues sí, mira. Y luego tenemos el de la disquetera, lo mismo, los 12 y los 5 voltios. La disquetera prácticamente está en desuso, yo no sé ni por qué lo traen las fuentes. Y bueno, es un poco explicaros así por encima qué es una fuente y que a la hora de elegir la fuente hay que buscar algo bueno, porque esto ya os digo que puede traer, si tenemos un problema en la fuente, muchos quebraderos de cabeza, cuelgues, pantallazos, reinicios de todo, y al final es por culpa de esto. Y bueno, espero haberos aclarado algo.